Capítulo 3. Preparativos de 5 años parte 1, 2. Los liches de la noche son seres que absorbieron una gran cantidad de maná y al hacerlo, trascendieron su estado anterior de liches ancianos. Tales acontecimientos eran raros incluso a lo largo de la historia, por lo que muchos de los vivos estaban agradecidos. Esto se debió a que los liches de la noche eran muy poderosos. Estaban bien versados en el uso de hechizos increíblemente altos más allá del reino de la humanidad, el llamado sexto nivel. Estaban a la par de los dragones más viejos en una pelea. Además, también poseían muchas habilidades especiales, hordas de seguidores no muertos, un gran grado de inteligencia, y residían detrás de muchos bastiones inexpugnables. Eran capaces de gobernar naciones, como reyes no muertos. En realidad, había 3 liches de la noche conocidos. El lich de la noche dragón, Gupandera igual Argoros. El lich de la noche titán, Sigyrm. El lich de la noche anónimo, un señor de las sombras conocido como Fear. Su dominio era del tamaño de un país pequeño, y las naciones circundantes los conocían como figuras de terror. Por esta razón, el nombre lich de la noche solo se pronunciaba en voz baja y asustada. Se podría decir que eran seres mitológicos comparables a los desastres naturales. Y ahora mismo, frente a uno de esos aterradores liches de la noche, el que se aisló del mundo y permaneció en la oscuridad, Kunibela, un par de figuras aparecieron de repente, como si fueran de la nada. Uno de ellos estaba en bata. El otro también estaba vestido con una túnica, pero sus estaturas eran muy diferentes entre sí, como si fueran un adulto y un niño. Incluso Kunibeala, el no muerto, se confundió brevemente cuando este misterioso dúo apareció repentinamente frente a él sin previo aviso. Su investigación había sido fructífera, poseía vastos conocimientos mágicos y era muy famoso en su campo. Entendió cosas que muchos en el mundo no entendían, probablemente podía lanzar hechizos de 9º nivel. Sin embargo, ni siquiera él tenía idea de lo que había pasado. Kunibela hizo su escondite en la casa de una ciudad destruida, en un sótano que había excavado debajo de ella. Nadie, ni siquiera la organización, debería haber sabido de este lugar. Y tenía súbditos no muertos desplegados por toda la ciudad. ¿Cómo habían evadido sus ojos y pasado todas sus trampas mágicas para llegar a este lugar? Después de todo, Kunibela también había usado magia de adivinación para protegerse. Sin embargo, Kunibela no había sentido nada antes de que aparecieran repentinamente ante él. Sin embargo, su confusión disminuyó rápidamente. Lo que lo reemplazó fue el miedo. En este mundo, los liches de la noche eran algunos de los seres más poderosos de la existencia. Así como los seres superiores despreciaban a los demás, les sería imposible tener miedo de los demás. Esto era particularmente cierto para aquellas personas que entendían su abrumador poder. Suponiendo, por supuesto, que esto hubiera ocurrido hace un año. Un solo pensamiento apareció en la mente de Kunibela. Intentan matarme. No tenía intención de hablar con las 2 personas que habían aparecido de repente. Kunibela inmediatamente lanzó un hechizo. No eligió un hechizo ofensivo o defensivo, sino teletransportación. Abandonó esta ciudad y se teletransportó a una base lejana que creía que era segura, este lugar también se suponía que era seguro, sin ninguna duda. La lucha no era una opción. Esa era la única opción que no podía tomar. En realidad, hacerlo sería la marca de un completo idiota. Era cierto que ninguno de los 2 emitía un aura de poder. Ni siquiera podía sentir ningún maná de ellos. Pero por eso eran tan temibles. Bajo circunstancias normales, les habría saludado con un hechizo de ataque para enseñarles la estupidez de estar frente a él. Sin embargo, estas 2 personas habían atravesado la red de vigilancia del lich de la noche Kunibela. Por esa razón, solo era sensato asumir que los 2 estaban tan lejos de Kunibela que ni siquiera podía sentirlos. Seguramente los no muertos de la organización se habrían burlado de Kunibela si se hubieran enterado de que el gran lich de la noche Kunibela lo había abandonado todo y hubiera decidido huir de inmediato. Sin embargo, no habría tenido esa reacción hasta hace un año. En este momento, los miembros de la organización apoyaban unánimemente la decisión de Kunibela y respondían por la rectitud de su decisión. Había una organización llamada Cuerpo del Abismo. Era un grupo compuesto de hechiceros no muertos. Originalmente, se formó para trabajar en beneficio mutuo y evitar conflictos. La razón de ello era que cuando los no muertos, como seres con una duración de vida ilimitada, estudiaban magia juntos, la fricción tendía a desarrollarse. Sin los 3 grandes impulsos, los no muertos invariablemente desarrollaron otros deseos poderosos, y en el caso de los hechiceros mágicos no muertos, generalmente tendían a tener sed de conocimiento.
Por esa razón, una vez que comenzara un conflicto por el conocimiento, este tendería a escalar. Ninguna de las partes se detendría hasta que se convirtiera en una batalla de exterminio que terminaría con la aniquilación de una de las partes. Si los tres grandes impulsos de los vivos se concentraran en un solo punto, seguramente ese único deseo se volvería incontrolable. Era muy común que los no muertos fuesen destruidos de esta manera, hasta el punto de que los vivos podían destruir a ambas partes mientras estaban absortos en sus disputas. Por esa razón, finalmente surgieron los no muertos que entendieron que era más sabio hacer negocios y cooperar dentro de lo razonable, en lugar de luchar hasta la extinción mutua por el conocimiento y los objetos mágicos. Al final, se hizo una lista de nombres. Se trataba de una lápida de piedra encantada que fue inscrita con los nombres de los participantes a través de una magia desconocida, que más tarde se conocería como la inscripción de Granisle. En ese momento, solo contenía los nombres de 4 liches de la noche y 3 liches ancianos. Había pocas reglas y los que las violaban se confabularían con los demás. Tal era la vaguedad de su relación. Pero 200 años después, gradualmente se convirtió en una organización completa. Gracias a un número creciente de miembros no muertos, los 7 crecieron en 48, convirtiéndose en una gran organización con 55 miembros, siendo los 7 originales cada uno de ellos criaturas no muertas clasificadas con una dificultad de 150. Sin embargo, muy pocas personas conocían esta organización. Había 2 tipos de no muertos que pertenecían a esta organización. Un tipo cultivaba su influencia entre los vivos y los utilizaba para lograr sus objetivos. Los otros no tenían nada que ver con los vivos, trabajando silenciosamente por sus propios objetivos en el mundo. Muy pocas personas pensaban como las primeras, por lo que la mayoría de sus miembros pertenecían a la segunda categoría. Como resultado, no causaron muchas ondas en la sociedad viva. En cuanto a los que planeaban construir su influencia entre los vivos, junto con ella vino un aumento en el número de enemigos. En particular, como los no muertos eran el enemigo de todo lo que vivía, hubo momentos en que los vivos formaban alianzas internacionales para exterminarlos. Debido a esto, había aún menos miembros de los grupos anteriores. Por supuesto, también estaban los que habían echado raíces en la oscuridad del mundo de los vivos, pero tan hábiles no muertos eran pocos. Al final, Cuerpo del Abismo se convirtió en un grupo que solo existía en rumores. La razón por la que no trataron de obligar a los 3 liches de la noche mencionados a unirse a ellos fue para evitar que ganaran atención cuando lo hicieran. Por eso se tardó tanto tiempo en descubrir el problema. El primero en notar ese problema fue uno de los miembros más antiguos del círculo interno. Fue uno de los fundadores de la organización, Vengeliansis, también conocido como Abyss. Era un lich de la noche de 6 brazos y 2 cabezas, que estaba familiarizado con el uso de hechizos arcanos de 6º nivel y hechizos de 6º nivel de otras tradiciones, un ser temible que la humanidad no podía superar. Si hubiera estado dispuesto a salir a la luz, los 3 liches de la noche mencionados anteriormente se habrían convertido en 4. Ese día, se dirigía a la fortaleza de Granzloque, miembro del círculo íntimo y practicante del 8º nivel. Después de llevar varios regalos, tenía la intención de saber cómo Granz había llegado al 8º nivel. Pero Granz no había aparecido ese día. Por lo tanto, Vengeli fue a la fortaleza de Granz. No era inusual que los no muertos, que no tenían una vida máxima, se perdieran en la investigación. Granz debe haber sido así, había pensado Vengeli al llegar a su destino. Sin embargo, cuando Vengeli desmontó de su dragón no muerto, su guardaespaldas y su montura de correas, se congeló en el lugar debido al extraño estado de ánimo en el aire de la fortaleza de Granz. Granz tenía docenas de liches ancianos en el servicio de guardia y eran muy agresivos como sus sirvientes. Normalmente, uno de ellos habría aparecido inmediatamente para mostrarle a Vengeli el camino después de que él apareciera, pero nadie vino incluso después de que él esperó un rato. Vengeli llamó a sus propios sirvientes y entró cautelosamente en la fortaleza, donde inmediatamente se dio cuenta de lo que había ocurrido. Se lo habían llevado todo. Su investigación y su riqueza desaparecieron sin dejar rastro. Los no muertos eran los enemigos de los vivos, así que no era inusual que los no muertos fuesen destruidos. Incluso seres no muertos tan poderosos fueron ocasionalmente asesinados por seres vivos aún más poderosos. Pero lo extraño era que no había señales de batalla. Parecía como si de repente hubiera salido. Granz era un lich de la noche. En otras palabras, era de la orden más alta de los no muertos. ¿Podría alguien así haber sido destruido sin espacio para la resistencia?
Con una extraña inquietud en su corazón, Vengeli verificó el estado de todos los miembros de la organización. Y entonces, la organización se estremeció. De sus 55 miembros, 21 de ellos estaban completamente aislados. Esto no se limitaba solo a los miembros del círculo exterior, sino también a los miembros fundadores del círculo interior. Antes de que nadie se diera cuenta, aproximadamente el 40% de los miembros del grupo habían sido destruidos. Esto congeló las espinas de los no muertos, que no deberían haber conocido el significado del miedo. La idea de que sus miembros, que podían destruir naciones, ni siquiera habían dejado mensajes o información, lo que significaba que habían sido unilateralmente borrados. Como individuos poderosos, podrían derribar una nación por sí mismos. Todo el mundo estaba poseído de tal arrogancia, por lo que rara vez trabajaban juntos y Cuerpo del Abismo nunca había trabajado en grupo. Sin embargo, ya no tenían el lujo de hacerlo. Todos compartieron su información, se cuidaron unos a otros y unieron sus fuerzas. Una vez, esta organización tenía muchos ausentes en sus reuniones que estaban separadas por años, pero ahora todos se reunían mensualmente. Aún así, su número siguió disminuyendo. Algún ser desconocido fue cazando lentamente, poco a poco, a los miembros de la organización. Estos seres, que tenían más de un siglo, conocieron el miedo por primera vez. En este punto, ya no les importaba la cara o la reputación. Al principio habían empezado a reunirse mensualmente, pero al disminuir su número, ahora se reunían una vez cada 2 días. Ver a todos los presentes en esas reuniones les tranquilizó, pero si faltaba alguien, se preocuparían de que fueran los siguientes, y así vivirían cada día con miedo. Algunos de ellos habían empezado a permanecer juntos. A pesar de que hicieron todo lo posible por reunir información, todo lo que encontraron fue un misterio. No sabían por qué estaban siendo atacados. ¿Fue por odio, venganza o alguna otra emoción? ¿O fue por los frutos de su investigación, o por bienes materiales como el dinero y similares? Pero la pregunta más importante era, ¿quién estaba haciendo esto? Sus objetivos eran irrelevantes ahora. La nueva conclusión fue una rendición incondicional seguida por la mendicidad por sus vidas. Aunque algunas personas habían sugerido luchar al principio, todos habían perdido la voluntad de luchar en este momento. La organización de liches de la noche conocida como Cuerpo del Abismo estaba ahora en manos de un terror desconocido. Fue bajo estas circunstancias que Kunibela decidió lanzar teletransportación. No había elegido rendirse porque pensara que podía huir. Más bien, era porque necesitaba organizar sus pensamientos lo suficiente para conversar con ellos. Además, no quería hablar con ellos por su cuenta. Sería mejor retirarse primero y luego rendirse como grupo, pensó Kunibela. Sin embargo, un momento después de que la teletransportación entrara en vigor, Kunibela se congeló. Todavía estaba frente a estas dos personas misteriosas. La teletransportación no había surtido efecto. Quizás algún hechizo lo había negado. Kunibela, como un no muerto, ya había sido testigo de muchas cosas que nunca antes había visto. El miedo se elevó de nuevo dentro de él, y sus ojos se abrieron de par en par mientras estudiaba a la pareja que tenía ante él. La figura de túnica más alta extendió una mano. Era una mano esquelética. Los nombres de muchos hechiceros mágicos y esqueléticos pasaron por su mente, pero todos eran extravagantes. Ninguno de ellos podría derrotar a Kunibela el Lich de la noche. Entonces, ¿qué era este ser? Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, se congelaron. Su mente estaba bajo control. Ni siquiera pudo resistirse. Kunibela el Lich de la noche había sido realmente controlado como un Yurinigero, un esqueleto. Su mente y su alma ya habían reconocido al ser ante él como su controlador, su maestro. Lo que debería haber sido tema de compañerismo se había convertido en una relación de maestro al que debía su lealtad. Podía ver que era una habilidad para dominar a los no muertos, una habilidad que también poseía. Sin embargo, esa habilidad solo era efectiva en los no muertos más débiles que él mismo, lo que significaba que su maestro era significativamente más poderoso que Kunibela. Una vez bajo su control, Kunibela no tendría oportunidad de deshacerse de él mientras la otra parte no quisiera renunciar al control. Todo lo que quedaba ahora era rogarle a su maestro que mostrara misericordia. El maestro retiró su capucha que ocultaba su cara. Reveló un cráneo besudo. Basado en la mano esquelética que acababa de extender, no era una máscara, sino su verdadero rostro. Debe haber algún significado detrás de no matar a Kunibela, sino de elegir controlarlo. Lo ideal sería que fuese porque sentía que sería una pena matarle, que sería mejor mantenerle vivo, pensó el controlado Kunibela.
Ahora, entonces, empieza por entregar todas tus notas de investigación y tus tesoros. Entrégalos. La figura más pequeña a un lado también quitó su capucha. Tenía el pelo rubio y los ojos rojos. Parecía una niña humana, pero aparentemente era una no muerta. Dada su inteligencia y apariencia, concluyó que ella era un vampiro que había sido engendrada de un humano. Como ella era compañera de su maestro, no podía permitirse albergar ninguna hostilidad hacia ella. Oigo y obedezco. Ahora empezaré con mis tesoros. Cunibela usó una llave para abrir la tesorería de su habitación y sacó todos los sacos que había dentro. Había 15 de ellos en total. Cada uno de ellos contenía 1000 monedas de oro, para un total de 15.000 monedas, con un peso total de 150 kilogramos. Aunque los no muertos no necesitaban dinero directamente, había momentos en que algunos de los vivos estaban dispuestos a tratar con ellos, típicamente gente del lado oscuro de la sociedad. Completar sus peticiones les recompensaría con oro, y el oro también era un elemento valioso al tratar con ellos, por lo que naturalmente había guardado mucho de él. También había una bolsa de piedras preciosas además de esas. La mesa también tenía pergaminos de hechizos, varitas encantadas y otros objetos mágicos. También tengo otras 3 bases además de aquí. La otra mitad de mis activos se encuentran allí. Como estaba siendo dominado, reveló la ubicación de todo su tesoro escondido para maximizar la ganancia para su maestro. Oh no, eso es mucho. Realmente lo es. Número 2, ¿no crees que deberías mostrar un poco de moderación? ¿Realmente te dejaste llevar, no? Mientras lo he estado pensando todo este tiempo, tengo que decirlo hoy. ¿No deberías comportarte más como una princesa? Lo estabas cuando te conocí. Número 1. Hemos estado viajando juntos durante 5 años, ¿sabes? Después de pasar por tanto, incluso los no muertos cambiarán hasta cierto punto. 1. Tengo mis dudas al respecto. Lógicamente hablando, los no muertos no deberían estar cambiando a un nivel mental. ¿Significa eso también que nunca crecerán? ¿Eso significa que así es como ha sido siempre tu personalidad? Número 2. A mí no me lo parece, y cuando lo piensas detenidamente, es gracias a ti. Número 1. Con toda esa magia imposible, objetos mágicos que valen un reino entero, y convocando a monstruos que parecen capaces de arrasar un país entero por sí solos, el maestro ignoró a la chica parlanchina y abrió una bolsa, y luego sacó varias monedas de oro de ella. Entonces, ¿todas son monedas en circulación? Eso me ayuda mucho. Después de todo, cambiar una gran suma de dinero es bastante problemático. El cálculo del contenido de oro de las monedas de oro de cada país era muy problemático, por lo que para facilitar las operaciones, Cunibela solo utilizó estas monedas. ¿Fue por eso por lo que has estado usando monedas de Yggdrasil refundidas todo este tiempo? Número 1. ¿Los has visto antes, no? Eso es exactamente. Número 2. Ahora bien, vayamos al corazón del asunto. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los movimientos de tu organización? ¿Cuán cautelosos son conmigo? Desconfiamos de usted, por supuesto, pero todo el mundo está básicamente dispuesto a rendirse incondicionalmente en este momento. Parece que algunos de ellos también han huido del grupo. Nómbralos. Cunibela recitó una lista de antiguos miembros que habían huido. Había un total de 6 de ellos. ¿Qué te parece? Número 2. La niña consultó el trozo de papel que tenía en la mano y asintió. Parece que 2 de ellos escaparon. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Cazarlos y matarlos. Si no los arrancamos de raíz, nunca podremos dormir bien. Eso es maravilloso. Número 1. Te has vuelto mucho mejor contando chistes. ¿Ves? Los no muertos también pueden crecer. Ahora solo tenemos que trabajar en tu sentido de los nombres. No estaba bromeando. El maestro no habló. La chica se mordió el labio y miró al maestro. La grosería hacia el maestro era intolerable, pero a Cunibela no se le había permitido atacar. Y además, ¿los 2 que escaparon fueron afortunados o desafortunados? Dada la conversación de ahora, no parece que los vayan a perdonar. ¿Son de tan mal gusto los nombres que elijo? Francamente hablando, lo son. Pero el zoológico heteromórfico era bastante bueno. Fue gracioso. Gracioso, aún así, Rubia era terrible. La chica puso sus manos en sus caleras. Esos guardias me miraban raro en aquel entonces y era tan vergonzoso. Pero no dijeron nada. Esto se debe a que los nombres tienen diferentes significados entre las diferentes razas, y ser asesinado por burlarse del nombre de alguien no es nada nuevo. La gente es más sensible a este problema en las ciudades con poblaciones mixtas.
Pero no podían ocultar lo que estaban pensando, pero no volvimos a ir allí después de eso. Disculpe, maestro. Preguntó Kunibela nervioso. La mirada de sus ojos, Kunibela solo podía observar la mirada de su maestro hacia él, como si nada más importase. Todos los hechiceros no muertos pertenecientes al cuerpo del abismo están dispuestos a rendirse a usted, maestro. ¿Le complace? Oh, sí, es bueno saberlo, aunque arreglaremos las cosas de este lado primero. Aunque es de mala educación responder a una pregunta con otra pregunta, todavía tengo que preguntar. ¿Por qué debería aceptar su rendición? Kunibela tembló ante la actitud dudosa de su maestro. Ustedes solo hablan de palabra. Así que ¿por qué debería aceptarlos? Con arrancarlos de raíz, eliminaré los problemas futuros. Nunca haríamos algo así. Nunca pensaríamos en desafiarlo, ya he oído bastante de eso. Entonces, ¿qué pasaría si supieras cuál es mi debilidad? No podía ocultar nada de las demandas del maestro. Si nos beneficiara destruir a nuestro enemigo una vez que hayamos detectado su debilidad, lo haríamos. ¿Ves? Espere, por favor. Con respecto a los elementos que el maestro considera dañinos al tomarnos como vasallos, seguramente seremos de utilidad, como, por ejemplo, puedo garantizar que podemos superar a cualquier otro grupo de expertos siempre y cuando trabajemos juntos y, por supuesto, podamos servir como tropas contra sus enemigos, maestro, mientras que su poder es inigualable. Kunibela luchó desesperadamente para demostrar su valía. Eso es verdad. Tengo algo que necesita ser investigado. Pero según tus colegas, a los que he eliminado antes, es algo que no puede hacerse. ¿Será eso cierto? Todos tenían una idea aproximada de quién estaba estudiando qué dentro del grupo. Compartieron su información para evitar disputas por los recursos debido a la duplicación de los esfuerzos de los demás. Sin embargo, no había garantía de que cada persona estuviera diciendo la verdad sobre el contenido de su investigación. El propio Kunibela estaba llevando a cabo su propia investigación secreta. Tal vez este material oculto podría ser utilizado como material de negociación. Si dijera, cada uno tiene sus propias investigaciones secretas, entonces el maestro tendría que ir a interrogar a cada miembro de la organización, lo que significaría que aumentarían los ataques contra los miembros del cuerpo del abismo. Quizás los otros también lo habían considerado, por lo que habían elegido ser asesinados sin decirle una palabra, razón por la cual el maestro no había expresado ninguna duda en esa área. Entonces, ¿qué tal si le ofrecemos una suma fija cada año? Con mucho dinero, podrá contratar a más de los vivos para ayudar a llevar a cabo su investigación. No necesito dinero. Milímetros. La chica que estaba junto a él asintió. Entonces, ¿por qué me hizo entregar mis tesoros primero? ¿No fue eso muy extraño? En respuesta a la pregunta de Kunibela, el maestro se encogió de hombros con indiferencia. Solo estaba buscando cualquier cosa rara que tuvieras entre ellos. Ah, y también quería saborear el espíritu aventurero de ganar tesoros después de haber superado una mazmorra. Kunibela no pudo evitar preguntarse qué quería decir con espíritu aventurero. ¿Iba a aniquilarlos a todos por eso? Seguramente habría luchado con todas sus fuerzas si no hubiera sido controlado por ese hechizo. Por supuesto, eso no era más que una fantasía sin sentido. Tengo más preguntas para ti. Ya que estás bajo mi control, vendrán los otros miembros de tu organización a salvarte, o esta fortaleza se autodestruirá después de un tiempo, es decir, ¿hay algún demérito en que nos quedemos aquí? Era difícil explicar cuáles eran esos deméritos. Si Kunibela desaparecía, los otros asumirían que algo le había pasado. ¿Pero quién se arriesgaría así? Quizás todos ellos puedan venir, pero probablemente no para rescatar a Kunibela o para atacar al maestro. Era más probable que ofrecieran rendirse o que pidieran negociar. En cualquier caso, no había nada que fuera inmediatamente desfavorable para el maestro. Sin embargo, no se puede pasar por alto ninguna evolución desfavorable que pueda surgir después de esto. No hay ninguno. Sin embargo, esto es solo para el día siguiente. Si pasan varios días, mientras más tiempo pase, más probable es que alguien piense que algo está mal. Además, todavía hay muertos vivientes en esta base. ¿Qué pasa con ellos? Si todavía están por aquí, podrían lanzar un ataque. Kunibela podría estar controlado, pero solo era él. Los no muertos que había creado eran un asunto diferente. Probablemente cumplirían sus órdenes de matar a todos los intrusos en el momento en que vieran al maestro. Por otro lado, ahora que Kunibela estaba bajo control, los no muertos que estaban bajo el control de Kunibela serían liberados de él. Los no muertos probablemente estaban tratando de huir ahora mismo y no intentarían comenzar las hostilidades.
Ah, si solo hay muertos vivientes aquí, entonces puedo lidiar con todos ellos fácilmente, incluso si me atacaran todos a la vez. No hay necesidad de preocuparse por eso. Señor. Kunibela inclinó la cabeza. Esto ya lo entendía, pero oír al maestro hablar de su superioridad le dejó sin palabras. Ahora bien, explica tus hallazgos a número 2. Sé rápido al respecto. Entendido. La investigación de los no muertos, para los miembros del cuerpo del abismo, su objetivo fundamental era lograr un gran poder mágico. Aunque creía que la chica no lo entendería, se lo dijo de todos modos. Durante este tiempo, el maestro almacenó todos los tesoros en una dimensión de bolsillo creada mágicamente. Y eso es todo. Muy bien, gracias por tu arduo trabajo. Ahora, para la siguiente pregunta. Cuéntame todo sobre los miembros de tu organización. Sus habilidades, sus ubicaciones, puntos de interés, etc. Así que eso era todo. Había usado este poder para dominar a los demás, y luego les hizo contarle todo antes de destruirlos uno por uno. En el pasado, todos habían actuado individualmente, pero ahora que todos se informaban mutuamente de su situación, era como si todos estuvieran unidos por cuerdas invisibles. En vez de cosechar la cosecha cuando sintió que su presa se acercaba, todo lo que el maestro tenía que hacer era tirar de esa cuerda y atraerlos. No quería hablar, pero Kunibela le dijo todo lo que sabía. Gracias a la dominación de los no muertos, no podía esconderse ni mentir sobre nada. La chica le lanzaba preguntas punzantes de vez en cuando. Probablemente para asegurarse de que coincidiera con lo que habían aprendido de los miembros ya destruidos. Gracias. Aunque el maestro le había dado las gracias a Kunibela por haber dicho la verdad, probablemente no quiso decir nada de eso. Ahora bien, esta es la última pregunta. Las palabras última pregunta hicieron que Kunibela entrara en pánico. Aún no había demostrado su utilidad, y si esto seguía así, sería lo peor. Suficiente, número 1. La niña interrumpió en un tono que sugería fatiga, o una vitalidad vacía. Es suficiente, número 1. Después de todo, he investigado mucho por mi cuenta, y ahora entiendo. ¿Recuerdas lo que dije de no soñar hace 2 años? Esto es sobre la doncella celestial del sol. Pero esto no es solo para ti, número 2. Te lo he dicho varias veces, pero esto también es por mi propio interés personal. No es para ti, sino para mí. La expresión en la cara de la niña era extraña. Parecía solitaria y feliz al mismo tiempo. Kunibela no podía entenderlo. Le preguntaré, entonces. ¿Sabes algo acerca de cómo el país de Inveria fue destruido dejando a toda su gente convirtiéndose en Yurinigers? Buscó en su memoria después de escuchar la palabra Inveria, pero lo único que sabía era que se trataba de un país lejano. No, no sé nada. Entonces, ¿sabes de alguna manera cómo revertir a una persona que se ha convertido en un Yuriniger de vuelta a la normalidad, es decir, de vuelta a ser un ser vivo? No importa si es muy improbable. Aunque sentía que era un buen momento para demostrar su valía, Kunibela no sabía nada sobre el tema. Si no hubiera sido dominado, probablemente habría intentado inventar algo para salvar su vida, o habría mentido diciendo que estaba a punto de empezar a investigar sobre ese tema. No, no lo sé. Pero dicen que los seres legendarios como los señores dragón deberían saber algo al respecto. Ese nombre aparece a menudo. El vasto ser que flota en el cielo, así como el señor dragón de la luz. Además, enumero los nombres de todos los señores dragón que conocía. Pero agregó que no estaba seguro de dónde estaban o si realmente existían. Kunibela sintió que esta era su oportunidad y trató desesperadamente de venderse. Si me da tiempo, encontraré la ubicación de los señores dragón inmediatamente. Una buena sugerencia, pero aún así te destruiré. Recibió una respuesta de inmediato. ¿Pero por qué? ¿No le soy útil? Porque permitir que otros sepan de nosotros tendría muchos deméritos para nosotros. Es porque no sabías de nosotros que no podías encontrar la manera correcta de tratar con nosotros. Pero sería imposible traicionarlos y usar a su habilidad para dominar a todos. De hecho, así es. Pero como sabes, hay un límite para la dominación de los no muertos, tanto en los límites superiores como en los números totales. Hay demasiados inconvenientes como para permitirme el lujo de dominarte permanentemente. Siempre y cuando no haya forma de garantizar que nunca me traicionarás. Nunca lo traicionaríamos, te lo acabo de explicar, ¿no? Kunibela se tragó sus palabras. No había nada que pudiese mostrar a los no muertos que tenía ante él que pudiese hacerle cambiar de opinión. Ahora, pongamos fin a esto. Por favor suscríbete y gracias por escuchar esta versión. Final del capítulo 3.
Preparativos de 5 años parte 1, 2.